Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Qué bendición que estemos nuevamente juntos el día de hoy. Eh, el día de hoy vamos al final del servicio a ministrar la cena del Señor en familias. Espero que te hayas preparado. Hemos enviado la invitación a cada una de las familias de la congregación. Hoy es un día especial, muy lindo, muy bello, donde estaremos celebrando que nuestro Redentor vive. En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación difícil, en medio de cualquier ataque, cualquier plaga, en medio de todo lo que se pueda venir y toda circunstancia, nosotros debemos confesar y debemos de estar plenamente seguros, convencidos, como dijo Pablo, estoy convencido que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día de hoy quiero hablarte un poco sobre inmunología espiritual. Tengo la bendición de haber ejercido por muchos años y haber estudiado una carrera. Soy profesional en el área de las ciencias médicas, soy médico y tuve la bendición de ejercer o todavía estoy ejerciendo parcialmente como médico en este país y como pediatra. Y tengo desde mucho tiempo atrás he estudiado principios de la ciencia que hoy le doy gracias al Señor porque he sentido en mi corazón compartir un poco sobre esto y cómo se aplica ello al área espiritual. Veamos Hebreos capítulo 11 y versículo número 28, cuando dice la palabra en el libro de Hebreos, por la fe, dice, y todo esto es por fe. Tú te vas a comer un trozo de pan y vas a comer y vas a beber un poco de jugo de uva y por la fe tú vas a hacer esto y te vas a hacer uno con el Señor Jesucristo. Dice, por la fe celebró, hablando de Moisés, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Hoy hay un rociamiento en tu familia, rociamiento en tu casa. Dice, lo hizo para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Qué bello y qué hermoso vemos aquí. Dice el apóstol Pablo en Corintios que debemos de limpiar la levadura vieja para que seamos masa nueva, y así como ustedes lo son sin levadura, porque aún Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido sacrificado. El Cristo que nosotros creemos, el Jesús maravilloso, el Dios hecho carne, tiene muchas apariciones o teofanías en la primera de ellas, que lo vemos, bueno, hay varias, pero una de las primeras apariciones del Señor está en Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dice a la serpiente, el padre le dice a la serpiente y le dice, voy a poner una enemistad, una guerra entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y entonces le dice, voy a poner una enemistad. Tú le vas a herir en el calcañar y él te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer que iba a herir en la cabeza al enemigo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros vemos en la Escritura tantos ataques de que el enemigo quiso cortar la simiente, esterilidad en vientres y muchas cosas que el enemigo quiso cortar, pero el plan del enemigo no pudo contra el plan de Dios. Cualquier arma que sea forjada contra ti, dice la Escritura, no prosperará. Veamos entonces que nosotros vemos que la sangre es poderosa. Hoy estaba ministrando David la alabanza y él hablaba sobre la sangre, el poder que tiene esa sangre para hacer cosas maravillosas. Y la sangre de ese vaso precioso que es nuestro Señor Jesucristo, que tomó la forma de siervo, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, y el siervo en la Biblia también se ve como un vaso.
Yo quiero ser un vaso de honra, dice la Escritura, que nosotros debemos de anhelar, estar en la casa y ser vasos. Hay vasos de deshonra y vasos de honra, pero anhelamos ser vasos de honra. Un vaso sirve para llevar agua de un lado a otro lado, así nosotros llevamos la palabra de Dios como vasos de un lado a otro lado, y llevamos el mensaje de la Escritura. Vemos aquí que las acciones de la sangre, hay dos acciones de la sangre. De esto te estuve hablando hace un mes cuando estuvimos ministrando la cena del Señor la última vez en casa. Está la sangre que es la misma sangre, pero la función de la sangre derramada y la función de la sangre rociada. La sangre derramada la vemos nosotros en muchos versículos de la Escritura, pero es la acción de la sangre que se ejercía en el tabernáculo, lo cual era sombra de lo que vino a hacer el Señor a la tierra y en el tabernáculo celestial. Vemos nosotros Marcos capítulo 14, verso 24 les dijo a los discípulos: esto es mi sangre del nuevo pacto. Estamos viviendo el nuevo pacto, estamos viviendo la bendición, estamos viviendo algo hermoso, algo grande. Dice: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. El derramamiento de su sangre produce algo maravilloso. El derramamiento de su sangre, dice Hebreos capítulo 9 y versículo 22, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay redención de pecados. Veamos entonces lo maravilloso que es el segundo acto. El segundo acto, además que ya vimos la sangre derramada, ahora vemos la sangre rociada. Nosotros tenemos el beneficio de recibir la bendición del Señor, la sangre derramada sobre nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Él. Su sangre se derramó. Y esa sangre derramada vino a limpiarnos, vino a quitarnos nuestra maldad, nuestra iniquidad. Y la sangre rociada sigue operando en nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 28 dice: por la fe Moisés celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Y a Jesús, dice Hebreos también, tenemos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Yo te pregunto, ¿tendrá boca la sangre? No lo sabemos a nivel orgánico, no lo vemos, pero a nivel espiritual nosotros entendemos que la sangre del Señor habla. Así lo dice la Escritura, y lo que dice la Biblia yo lo creo. Cuando Abel, si tú te recuerdas, cuando Abel mató a su hermano, dice la palabra que el Señor le habló cuando Caín mató a su hermano Abel, dice la palabra que el Señor le habló a Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Y entonces le dice el Señor: la sangre de tu hermano clama venganza. Y qué hermoso, como te compartía la última vez, que el verso de Hebreos capítulo 2, versículo 24 dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel hablaba, y dice que la sangre de Jesús habla mejor. La sangre de Abel clamaba venganza, pero la sangre de Jesús clama misericordia por ti y por mí. El Señor nos trata con misericordia. A pesar de que Él dice: mía la venganza es. Para nosotros sus hijos no hay venganza. Para nosotros sus hijos, que hemos sido fieles a Él, que nos hemos acogido a su misericordia, a su gracia y a su sombra y a su amor, para nosotros no hay venganza. Para los enemigos hay venganza, pero para sus amigos hay misericordia, hay amor, hay gracia, hay bendición. El día de hoy, si tú todavía no has hecho la decisión de entregarte a Jesús como tu Salvador, de entregarte al Señor, de rendirte a Él, o te alejaste posiblemente, pero hoy es el día de que necesitas regresar
A Él esa sangre se derramará sobre tu vida y seguirá rociándonos a cada uno de nosotros que estamos en este camino de la purificación, de la regeneración de nuestra alma. Por eso es importante, y Jesús dejó este mandamiento que al final vamos a hacer esta maravillosa obra que estamos ejecutando cada cierto tiempo, cada vez que nos reunimos. Nosotros aprovechamos cada mes que viene. Realmente no hay ninguna versión o ningún versículo que diga cada cuánto tiempo lo hacemos. La Biblia dice que lo hagamos cuando nos reunamos. Y entonces vemos aquí que Jesús nos está rociando con su maravillosa sangre, y esa sangre está haciendo algo hermoso y grande en nosotros. Hablemos y entremos a lo que es la sangre de Jesús. Juan capítulo 1 y versículo 14 habla, el capítulo 1 de Juan dice que en el principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todas las cosas que vemos acá como el verbo. Juan capítulo 1 versículo 14, Jesús siendo el verbo tomó forma, dice la Biblia, se hizo carne, hizo morada entre nosotros, y caminó, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, igualmente Jesús participó también de lo mismo, para anular mediante el poder, anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Con su muerte el Señor vino a vencer a la muerte. Anuló mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Por eso dice Jesús, muerte, yo seré tu muerte. Lo dice Pablo, pero fue Jesús el que hizo esa acción. Muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué nos dice la Escritura? Que con la muerte Jesús venció a la muerte. Y así nosotros vamos a ir venciendo cuando estamos muriendo a nuestro ego, a nuestro yo. Estamos venciendo a la muerte, potestades y cuantos enemigos podamos tener. Nosotros seamos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en sus casas? ¿Cuántos pueden decir tengo la victoria del Señor? ¿Cuántos pueden decir en el nombre de Jesús yo recibo el poder de la sangre poderosa del Señor para que me haga libre, para que me santifique, para que me llene, para que me guarde, para que me unja con unción su Espíritu Santo, y su sangre siga obrando sobre mí? Juan capítulo 19 nos habla de que la sangre, de que uno de los soldados, dice el versículo 34, uno de los soldados lo traspasó, le traspasó su costado con una lanza, y en ese momento dice la Biblia que salió sangre y salió agua. Ahora, gracias a que el Señor me ha permitido estudiar sobre lo que es la sangre, la hematología, que es una de las áreas de la medicina, una de las especialidades de la medicina, la hematología nos muestra y nos estudia la sangre. La sangre viene a ser un órgano también, es un sistema en el cuerpo humano, en nuestro organismo. Nosotros tenemos el sistema nervioso, que es el cerebro y los nervios. Tenemos el sistema cardiovascular, que es el corazón y los vasos sanguíneos. Tenemos el sistema musculoesquelético, que son los huesos y los músculos. Tenemos el sistema digestivo, que es nuestra boca, nuestro esófago, estómago, intestinos, colon, todo esto son partes de nuestro sistema. Tenemos el sistema renal, que son los riñones, las vías urinarias. Tenemos tantas cosas en nuestro cuerpo, tenemos cosas hermosas que Dios ha diseñado en nosotros. Y uno de los sistemas es el sistema hematológico.
El sistema hematológico es el componente de la sangre, cómo la sangre va distribuyendo el fluidez de oxígeno en todo nuestro cuerpo, la vida, todo cómo se mueve, cómo fluye nuestro corazón, bombea y manda nutrientes, manda oxígeno a las partes de nuestro cuerpo. Y vemos nosotros que cuando se estudia la sangre, el componente sangre, el líquido, un adulto tiene más o menos una cantidad de casi 5 litros de sangre moviéndose por todo su cuerpo. Pero la sangre no es solamente las cosas, las células rojas, sino que la sangre tiene células y tiene líquido. Y el líquido de la sangre se llama plasma. Vemos que hay células rojas que se encargan de enviar oxígeno. Vemos células blancas que son las que se encargan de pelear contra los enemigos, de venir a destruir a los enemigos. Tenemos también plaquetas o platelets, y voy a traducir un poco esto en inglés para que las personas que no lo dominan. Red cells, white cells, platelets son áreas, son células que están en nuestro cuerpo. Pero también la sangre no solamente tiene células, sino también tiene algo que se llama plasma. Y el plasma, los científicos lo pueden separar de la sangre cuando meten la sangre en un aparato que se llama centrífuga, que da muchas vueltas. Y entonces esto separa lo que es sangre o células empacadas y lo que es el plasma, que es lo que dejó. ¿Qué hay en el plasma? En el plasma tenemos agua. Y dice la Biblia que del costado del Señor salió sangre y salió agua. Tenemos agua. El Señor Jesús bebía agua. Así dice la Escritura, Juan capítulo 4. Él tuvo sed y él bebía agua. Él pidió también agua. Entonces entendemos que él tuvo el mismo funcionamiento en su área, en su cuerpo fisiológico, como nosotros lo tuvimos. Y él derramó su sangre, él tuvo dolor, experimentó quebrantos, experimentó golpes, experimentó vergüenza. Cuando él tuvo todo lo que experimentó, la muerte, todo lo hizo por amor, por ti y por mí. El plasma contiene también agua, contiene proteínas y contiene también electrolitos, como el sodio, el cloro y tantas otras cosas, ¿verdad? El plasma lo contiene dentro de eso el cloruro de sodio, que es la sal. Ahora, veamos entonces aquí algo hermoso. Cómo esa sangre está siendo rociada. Yo creo, amados hermanos, no se lo he escuchado a ninguna otra persona, pero creo con todo mi corazón que los beneficios de la sangre de Cristo no solamente están en lo que es la vida del Señor, sino que los beneficios de la sangre de Cristo también están en lo que en lo que circuló en su cuerpo físico y lo espiritual. Y lo hermoso, porque todo lo físico es figura de lo espiritual. Y cuando nosotros vemos esto, estoy seguro que también los beneficios, no solamente de la sangre en sí, en total, vienen para nuestra vida, sino también los beneficios plasmáticos de la sangre poderosa del Señor son para nosotros también de bendición. Veamos acá, dice el apóstol Pedro, que nosotros fuimos escogidos según el previo conocimiento del Padre, por la obra santificadora del Espíritu. El Espíritu nos santifica para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz nos sean multiplicadas. Hay un rociamiento de la sangre. Y vuelvo a decirte, la sangre tiene células y la sangre tiene plasma. Y dentro de los beneficios, veamos entonces, la última oportunidad yo te estuve hablando sobre la albúmina, que es la proteína más común o una de las componentes. ¿Qué tiene el plasma? El plasma tiene albúmina, tiene inmunoglobulinas y tiene electrolitos. Ahora, quiero que veamos el día de hoy, ya para entrar de lleno al tema que yo quería hablarte. Vine como a recordar un poco de lo que habíamos hablado la última oportunidad que hablé sobre la cena del Señor. Pero el día de hoy yo te quiero hablar sobre un componente que hay en nuestro cuerpo,
que se llaman las inmunoglobulinas o comúnmente le llamamos anticuerpos, ¿verdad? Nosotros sabemos que los anticuerpos son una parte de la defensa de nuestro organismo. Y nosotros sabemos que estos elementos son parte de nuestro plasma que sirven para atacar, que sirven para defendernos contra los invasores o los enemigos que quieren venir a destruirnos. Nosotros podemos ver ahí, si me lo pueden presentar ahí en la figura, vemos que hay diferentes tipos y diferentes clases de estos anticuerpos. Vuelvo a otra vez, regreso de nuevo para que lo entendamos. Los anticuerpos son parte de la circulación de nuestro sistema hematológico y sistema de defensa. Los anticuerpos se pueden categorizar y se pueden dividir en diferentes tipos. Los anticuerpos, cuando uno habla de anticuerpos, está hablando de inmunoglobulinas. Por eso la inmunología es la ciencia que estudia la defensa. Es la ciencia que estudia parte de la medicina, que estudia también las alergias, pero también estudia las defensas del cuerpo. Entonces vemos nosotros acá que hay anticuerpos, hay 5 clases de anticuerpos que se han descubierto o de inmunoglobulinas. Está la inmunoglobulina G, la M, la A, la D, la E. Y vamos a ir viendo algunas de ellas, ¿verdad? Circulan en la sangre. La inmunoglobulina G es como una memoria. Es una memoria que nosotros tenemos contra los enemigos. Por eso es que ahora que está este virus, a las personas que ya pasaron esta infección, se les hace un examen para ver si ya no tienen más problemas en su organismo. Y estas personas ya producen este anticuerpo o estas defensas. Por eso se llama las defensas del cuerpo, la inmunoglobulina, que estoy seguro, amados hermanos, que nosotros cuando somos rociados por el cuerpo, por la sangre preciosa y el plasma de nuestro Señor Jesucristo, somos beneficiados con lo que las defensas espirituales. Esto va de una manera maravillosa, nos hacemos uno con Él, somos bendecidos por Él. Estas estructuras de nuestro cuerpo alertan y protegen para invasiones del futuro. Ezequiel capítulo 33 y versículo 7 nos habla y dice: a ti, hijo de hombre, le dicen al profeta, yo te he puesto como un centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi Padre. Entonces el centinela es el que alerta. Tenemos centinelas microscópicos en nuestro organismo que están alertas cuando viene ese ataque, cuando viene ese problema. Por eso es que cuando nosotros hemos sido infectados con algún agente infeccioso, nosotros eventualmente desarrollamos lo que le llaman los médicos una respuesta inmunológica, y entonces ya no nos da lo que nos dio anteriormente, ya no nos da. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo desarrolló defensas, y a eso se llama, las defensas se llaman anticuerpos, o también la ciencia les llama inmunoglobulinas. Entonces nosotros estamos desarrollando en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo místico del Señor, hay centinelas. Nosotros los ministros que nos paramos somos como esos centinelas que damos la voz de alerta. Somos como estas defensas que dan la voz de alerta cuando viene un enemigo. Por eso, hermano, que eres ministro y que me estás escuchando, recuerda que tu función es importantísima, porque das una voz de alerta cuando vienen enemigos a querer atacar, y tú eres de bendición para lo que el Señor está dando. Por eso predica, sigue predicando, sigue usando las redes, sigue compartiendo, que es importante, porque nosotros decimos que Jesús viene y que hay que estar preparados para la venida gloriosa del Señor.
Nosotros entendemos que la defensa o la respuesta inmunológica también se dice inmunidad. Yo soy inmune contra eso. Eso no me hace daño. Esto no me toca. ¿Y por qué? Porque tenemos unas defensas en nuestro cuerpo y eso se llama las defensas. Entonces, ¿cómo se obtiene una defensa? ¿Cómo se puede recibir armas para poder defenderse? Hay dos tipos de inmunidad. Está la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. La inmunidad pasiva es algo que tú solo lo recibes sin haber hecho ningún esfuerzo, ningún trabajo. Nosotros podemos ver que esa inmunidad pasiva la podemos ver cuando la madre le da a su hijo defensas, le pasa defensas a su hijo a través de la sangre. Tú sabes que la madre le da nutrientes y hay un área que cuando hay un embarazo, hay un área que es el útero y hay un filtro que se llama placenta y la placenta le está enviando nutrientes, pero también una de las bendiciones que hay es que la madre le da al hijo que está en gestación, que se está formando, le está pasando anticuerpos. La madre le pasa anticuerpos y le pasa defensas y esas defensas protegen al niño por cierto tiempo. Por eso es que nosotros los médicos entendemos y por eso que hemos estudiado que los niños cuando vienen y nacen no se vacunan con todo de un solo, sino que hay vacunas que no se pueden dar en los primeros meses de edad porque no conviene darlas, porque los niños ya todavía tienen defensas que heredaron de la mamá. Y entonces vemos nosotros esa inmunidad o pasiva, que es lo que se está dando cuando la madre le pasa defensas al hijo. También es uno de los tratamientos que están haciendo ahora para el COVID-19. Pacientes que están a punto de morir, que están en el intensivo, que no responden porque sus pulmones están siendo destruidos. Entonces están buscando a las personas que ya vencieron a ese virus. Y entonces las personas que vencieron ese virus, como ya tienen estas defensas en su cuerpo, vienen y donan su sangre y hacen extracción de la sangre de estas personas y filtran la sangre y separan las células con el plasma y entonces hacen una transfusión del plasma de estas personas a los que están siendo atacados y que todavía están convalecientes, y entonces vienen estas defensas y ayudan a pelear contra este virus, contra este enemigo. Vienen a despertar el sistema de defensa. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Eso es lo que tu madre estás dándole a tu hijo constantemente, todos los días. Estás engendrándolo para el reino. Por eso dice la Biblia que la mujer se salvará engendrando hijos. Instruye al niño en su camino, que cuando sea mayor no se apartará de él. Entonces la instrucción, la bendición, la corrección a nuestros hijos, estorbarle el pecado a nuestros jóvenes, eso es una inmunidad pasiva. Estamos dándoles a ellos defensas, pero eventualmente ellos tienen que producir sus propias defensas. Eventualmente ellos tienen que desarrollar su nacimiento de nuevo, y eso es lo que yo le llamo, y la ciencia le llama también, la inmunidad activa. La inmunidad activa es cuando una persona recibió un ataque y esta persona empieza a desarrollar sus propias defensas contra ese ataque. Por eso nuestros hijos tienen que tener un encuentro con el Señor. Por eso es importante que nuestros hijos reciban la palabra. Yo bendigo la obra de los maestros que instruyen a los niños. Bendigo hoy a las 6 de la tarde y en todos estos domingos a las 6 de la tarde se presenta algo para los niños y los niños están recibiendo la palabra. Y veo cómo los niños están siendo instruidos en sus casas. Padre, madre de familia que estás escuchándome ahora, sigue instruyendo a tus hijos, sigue hablándoles de la palabra a tus hijos, que se memoricen los versículos bíblicos, aunque a veces no lo entiendan. Eventualmente esa es una semilla que se está sembrando en ellos y eso les va a servir para que más adelante, cuando venga un ataque, ellos tengan las armas para poder vencer a los enemigos que lo quieren destruir. Entonces la inmunidad activa, o lo que uno produce, también se puede dividir en natural y artificial. La natural es, por ejemplo, si a mí me dio una enfermedad
que se llama varicela o cualquier otra enfermedad, nosotros nos damos cuenta que mi cuerpo produce defensas o anticuerpos, lo que yo ya te dije, proteínas estas microscópicas de la sangre contra esa infección. Pero también existe la inmunidad activa artificial. ¿A qué me refiero cuando te ponen una vacuna? Cuando te ponen una vacuna y después de que te pusieron esa vacuna, entonces tú empiezas a desarrollar defensas activas en tu cuerpo. Por eso es que están los científicos ahora tratando de producir una vacuna. ¿Cómo el Señor nos está enseñando que estamos dándole a nuestros hijos bendición? Estamos ministrando a nuestros hijos. Entonces la inmunoglobulina, la G, que es la inmunoglobulina, la que permanece. ¿Cómo se desarrolla una infección en el cuerpo? Cuando una persona ha sido infectada, una de las formas de detectar si una persona ha sido infectada es hacerle una prueba, como se hace la prueba, con un hisopo, y en ese hisopo vienen y lo ponen en el laboratorio y ahí tratan de ver si se detecta el virus. Pero hay otra manera de hacer un diagnóstico. La manera es que a la persona le sacan sangre y ven si la persona tiene anticuerpos, ha empezado a producir anticuerpos en contra de ese agente, en contra de esa infección. Y los anticuerpos que una persona produce, o estas defensas que una persona produce cuando es afectada, empieza los anticuerpos, lo primero que empieza a producir es una anticuerpo que es la inmunoglobulina M. La M es la primera. Cuando a mí me sacan sangre y mis niveles están altos, por ejemplo, contra el coronavirus, si yo llego a ser afectado por el coronavirus, que en el nombre de Jesús, primero Dios no lo voy a hacer, pero si llegara a hacerlo, tengo las herramientas y las bendiciones en el nombre poderoso de Jesús para poder vencer. Pero cuando veo yo esto, una persona que es infectada por cualquier infección, empieza a producir, lo primero que se actúa es la M. La inmunoglobulina M, y esta es la más grande de todas, es la que se activa contra una infección que está atacando. Después de cierto tiempo de que la inmunoglobulina, el anticuerpo M está actuando, entonces hay un pico de que se está elevándose, pero después de todo esto viene la G, que es la memoria. Entonces la inmunoglobulina M es una de las más importantes porque es la que pelea contra un ataque agudo. Y entonces esa inmunoglobulina M es producida cuando viene un ataque. Me llama la atención que 5 partículas de la inmunoglobulina G se juntan y provocan que se haga la inmunoglobulina M. Si tú te das cuenta, el número 5 tiene un misterio de guerra. Aquí en Estados Unidos, en el área donde nosotros vivimos, existe la comandancia general de todas las armas del ejército de este país. Y dentro de esto está la estructura de los jefes y los comandantes. Y estoy hablando del Pentágono, porque el Pentágono nos enseña de lo que es una militarización. Veamos a la luz de la Escritura. En Éxodo capítulo 13 y versículo 18 dice: Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto cuando salió de Egipto, y dice que fueron hacia el Mar Rojo y se fueron en orden de batalla. Quiero que repitas esta palabra: orden de batalla. Y subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En otras versiones dice: salieron armados, salieron con sus armas, dice, armados. Y cuando yo veo, Israel nunca tuvo espada, nunca tuvo lanza, nunca tuvo arco. Cuando estuvo en Egipto ellos fueron esclavos.
Pero dice la escritura que algo sucedió cuando salieron de Egipto. Y eso es lo que sucede, mis amados hermanos, que estos salieron, la sangre del cordero, la Pascua que ellos celebraron, los llevó a ellos a un nuevo nivel. Ellos llegaron a tener una defensa porque el Señor iba con ellos, porque la nube de Dios iba con ellos, no por sus fuerzas, sino porque Dios los había empoderado para hacer cosas grandes. Y eso es lo que hace la cena del Señor con nosotros. Nos da un orden de batalla, nos da es una arma poderosa contra los enemigos. Y cuando nosotros estudiamos este verso que está en Éxodo 13, capítulo 18, lo puedo yo asociar a esta primera defensa inmunológica que nuestro organismo tiene, que es la que actúa contra los enemigos que nos vienen la primera que se activa contra los enemigos que vienen a querernos destruir. Es un orden de batalla. La palabra en inglés es harnessed. Y cuando vemos esto, yo recuerdo cuando yo estuve en la escuela militar, porque antes de la escuela de medicina yo estuve en una escuela militar. Recuerdo que los soldados tenían su uniforme, pero cuando le decían a un soldado, soldado, equípese, vaya a ponerse su equipo, el soldado tenía que no solamente ponerse su uniforme, sino que se tenía que poner una estructura que se llamaba el arnés, harness, el arnés, y tenía que tener ahí toda su cantimplora, tenía que tener su cuchillo o jabalina, como lo que bayoneta, perdón. Tenía que tener sus municiones, tenía que tener su fusil. Y eso significaba que el soldado estaba equipado. El soldado tenía su arnés. Y eso, por eso puedo entender esto, que esto es una equipación militar. Por eso nosotros somos del ejército del Señor. Por eso nosotros estamos peleando, estamos en una batalla espiritual. La guerra espiritual es esto, es vestirse, ser investido con el poder del Espíritu Santo, ser lleno de la sangre y rociado con su sangre, ser lleno de su espíritu, del aceite precioso que Él tiene. Esta palabra es la palabra hebrea kamush, orden de batalla. Y cuando usted se da cuenta, cuando lo estudiamos, dice, eso significa estar en orden de batalla en grupos de 5. En grupos de 5. El número 5 es un número impresionante. El número 5 es el número de la gracia. El número 5 es humillados bajo la poderosa mano del Señor, que Él los exaltará. Es el nuevo pacto. Los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que enseñan la palabra. La iglesia está siendo empoderada y siendo bendecida con esto. El número 5 también nos habla de las 5 piedras que David recogió en el arroyo antes de ir a matar al gigante Goliat. El número 5 también nos habla de cuando David llegó con hambre y cuando David llegó a donde estaba el sacerdote y el sacerdote llega estaba ahí y David le dice al sacerdote, ¿no tienes algo de comer? Dame 5 panes, le dice. Y entonces le dice el sacerdote, si han estado consagrados, y le dan de comer el pan que era para los levitas, se lo dan a David, que no era de la tribu de Leví. Pero ahí vemos nosotros un paréntesis de la gracia del Señor en el Antiguo Testamento, donde David lo pudo comer. Cuando a Jesús más adelante, un día de reposo, iba él y sus discípulos, estaban recogiendo espigas y Jesús les dio permiso. Llegaron los fariseos y le dijeron, mira, tus discípulos están recogiendo espigas. ¿Por qué dejas hacer esto? Eso no se debe hacer en el día de reposo. Y viene Jesús y hace referencia al pasaje de David y le habla de cómo David pudo comer, así ellos podían comer porque estaban bajo la gracia. Y nosotros que estamos bajo el Señor, estamos bajo su gracia, bajo su amor, estamos bajo esa defensa. Por eso esa proteína, esa bendición espiritual, ese anticuerpo espiritual, esa inmunoglobulina espiritual que está siendo rociada cuando estamos nosotros siendo bendecidos por el Señor, la gracia del Señor derramándose sobre nuestra vida. Por eso habla la Escritura que debemos de poner nuestra esperanza
esperanza en la gracia postrera, la que será derramada. Si todavía hay problemas que no hemos podido vencer, tengamos fe, sigamos orando, sigamos preparándonos, porque antes de que venga la inminente venida del Señor para su amada que nos lleve, se derramará una gracia sobre nosotros, y en eso está nuestra confianza, en que Él terminará la obra gloriosa en nosotros en lo postrero. Cuando vemos también el número 5, vemos también a las 5 porciones más que recibió Benjamín. Benjamín fue tratado de una manera diferente, era el más pequeño, y como fue más pequeño, le dieron 5 porciones. Por eso nosotros que nos hacemos más pequeños, nosotros que nos hacemos como niños, nosotros los que se humillan son a los que les dan la gracia de Dios, la gracia de bendición de Dios. También vemos aquí que a Benjamín, el más pequeño, le dieron 5 mudadas de ropa, y a sus hermanos no. A él le dieron 5, que es la gracia de Dios. Ya te hablé de 2, de la G y la M. Te voy a hablar de una más. Las otras, y las voy a tocar de una manera más rápida. Pero existe una que es la inmunoglobulina A, y estas son 2. Te dije, la G es solamente una, la M son 5, la A son 2 que se asocian. Ese es el poder de la unidad. Ese es el poder de cuando nosotros nos hacemos uno con una persona. Por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso hay un poder cuando duras con tu esposa. Por eso hay un poder cuando tú te unes con un hermano. Por eso dijo el Señor, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo. Y son 2 anticuerpos unidos. Esta es muy especial porque es los médicos le llamamos la inmunoglobulina, o el anticuerpo secretorio, que se secreta, que se produce y está saliendo constantemente. Esta la tenemos en la superficie de nuestro intestino. Esta se produce en la mucosa, sale de la sangre, ya sale a la mucosa intestinal y protege la superficie de nuestro intestino, y tenemos la protección de este anticuerpo, no solamente en lo interno, sino también en lo externo, en las murallas de defensa de nuestro anticuerpo, de nuestro cuerpo. Y por eso también lo vemos esto en los ministros, la obra misionera. Dice la palabra, Hechos capítulo 13 y versículo 2, que mientras ministraban al Señor en la iglesia, ayunaban, el Espíritu Santo les dijo a los que estaban ahí, apártenme a Bernabé y Saulo para la obra a las que los he llamado. Siempre vemos en la escritura, cuando hay una misión especial, que hay 2 personas que están unidas y que van en esto. Jesús también se llevó a sus íntimos. Usted se da cuenta de tantas cosas hermosas. Pedro y Juan iban juntos cuando llegaron con aquel cojo de la puerta de la Hermosa, y lo levantaron, y ahí se desarrolló algo precioso, algo hermoso. Cuando ya no caminan Pablo con Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé, entonces ya Pablo ya se va a sus viajes misioneros, pero no se va solo, sino que se va con Silas. Y vemos cosas hermosas también, como 2 se ayudan. Uno de vosotros hará huir a 1000 y 2 a 10,000. El poder de la unidad, eso nos enseña las defensas del poder de la unidad. Las 2 barras que llevaban el arca del pacto con los sacerdotes, eso es la figura preciosa y maravillosa del Paracleto, el ayudador, Cristo y el Espíritu Santo juntos haciendo su obra en nosotros para hacer cosas grandes y maravillosas en Dios. Existen 2 más. Una de ellas es la G, que es un papel inflamatorio con alergias, y existe otra que es la D, que todavía no se ha investigado mucho qué es lo que hace, pero se cree de que su papel es como mensajero, que manda mensajes entre uno y otro. Y eso es lindo, hermoso, porque nosotros estamos mandando el mensaje, enseñándonos, discipulándonos, mandando mensajes y tratando de ayudarnos unos a otros. Somos portadores del mejor mensaje, el mensaje de la gracia del Señor. Por eso el día de hoy yo quiero decirte, por medio de esta palabra que el Señor me ha puesto, que por la fe celebramos la Pascua del Señor, el rociamiento de su sangre,
para que nosotros veamos cómo el Señor nos guarda, nos ministra y no seremos tocados. Pero no solamente por este virus, sino estoy hablando del pecado. Estoy hablando de las armas del enemigo. Estoy hablando de lo que el diablo quiere destruir, del temor que quiere poner en nosotros, de que quiere parar su obra. Pero nosotros estamos conscientes y estamos esperando la maravillosa gracia y la ayuda del Señor para nuestra vida. Cristo es nuestra Pascua. El Señor está con nosotros. Dios tiene bendición para nuestra vida y Él tiene cosas hermosas para que nosotros continuemos y sigamos adelante. Voy a invitar a mi familia a que pase acá para que nosotros podamos el día de hoy ministrar la cena del Señor. Vamos a ser bendecidos por Él. Mientras ellos pasan, mientras ellos se preparan, yo le doy gracias al Señor por su misericordia y su bondad. Él está aquí con nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso y misericordioso. A Él le debemos todo. No hay nada como el Señor. Gracias, Padre, tú estás aquí con nosotros. Tú nos ministras y nos bendices. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. En ti confiamos, papito. En ti esperamos siempre. No hay nadie como tú, Señor. Quiero invitarte el día de hoy. Tú que estás ahí en tu casa y que todavía no has reconocido a Jesús como tu Salvador y tu Señor, hoy es el día que lo recibas. Hoy es el día que el Señor tiene preparado para ti. Si has estado alejado del Señor, hoy es el día que el Señor te dice: te he estado esperando. Ahí donde estés, puede ser que estés cerca de donde nosotros estamos, o puede ser que estés tal vez en otro país, en otro continente. Pero lo que yo sé es que donde quiera que estés, ahí está el Señor contigo. Y hoy te enviamos una bendición para ti y para tu familia. Hoy ministramos el amor de Dios sobre tu vida. Lo único que tú puedes hacer o necesitas hacer hoy es reconocer tu necesidad y cambiar tu mentalidad y arrepentirte. Y solamente dile ahora al Señor Jesús: en este momento voy a hacer una oración contigo y le vas a decir ahora al Señor: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, aquí estamos. Señor Jesús, yo soy pecador. Señor Jesús, hoy yo reconozco mi falta y yo te pido, Señor, en este momento que me limpies con tu sangre preciosa. Yo te doy gracias porque diste tu vida por mí. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por mí, Señor amado. En este momento, Señor, yo abro mi corazón y te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Perdóname, Padre, yo me alejé de ti, pero hoy regreso a tu casa y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y hoy, Señor, de nuevo estoy tomado de tu mano y no me separaré de ti. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Si hiciste esa oración, naciste de nuevo o regresaste a casa. Y el día de hoy es un día de fiesta para ti. Busca un lugar donde se predique la palabra del Señor. Busca un lugar donde crezcas. No te quedes solamente con una experiencia inicial. Sigue creciendo en Dios. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene bendición para tu vida. Dios te va a alcanzar de una manera maravillosa y vas a hacer cosas grandes en Él.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mientras nos preparamos y te preparas en tu casa, vamos a ministrar un canto al Señor hoy, dándole gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Preciosa sangre que se derramó, preciosa sangre se transformó. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Dile, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, por tu vida y por mi vida. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó y tu sangre me limpió, tu sangre me sanó y tu sangre me salvó, tu sangre, dile, me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre y me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a hacer el acto de bendición. Si podemos pasar. Padre, bendecimos estos elementos. Bendecimos, Señor, este pan, Señor, y este jugo de la uva, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros hoy. Aleluya. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Tomamos hoy el pan y dice que después de dar gracias, yo no sé si estás agradecido, pero yo estoy agradecido con el Señor. Dios ha sido bueno, Él me ha guardado, me ha bendecido. Y en medio de tantas situaciones difíciles, tal vez no las ideales según nosotros, pero el propósito de Dios estaba en que tuviéramos un tiempo de estar juntos todos como familia y poder recibir. Y hoy le damos gracias al Señor y le decimos: Señor, como tú levantaste ese pan, el día que Dios dio gracias, que Jesús dio gracias, fue el día más difícil. Él sabía que venía la prueba más difícil, sin embargo, Él nunca dejó de dar gracias. Nos enseña a ser agradecidos. Y dijo, después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, para vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Hoy, Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Y hoy nos hacemos uno contigo. Comemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del número 5, donde recibes 5 veces más que otros. El pacto donde la mano poderosa del Señor, los 5 ministerios bendicen tu vida, te equipan para la obra del Señor en ti, que le sirvas. Te dan la bendición donde dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará. 5 porciones más, 5 mudadas, 5 coberturas de bendición. Lo que Dios está haciendo es maravilloso con nosotros. Nos estamos haciendo uno con Él. Gracias, Padre. Hoy levantamos esta copa de victoria, poniendo nuestra esperanza en la gracia que será derramada en el día final, en el día postrero. Y hoy, Señor, te damos gracias a ti por esto hermoso que estamos viviendo. Estamos viviendo el mejor tiempo. Y hacemos esto, como tú lo dices, cuantas veces la bebamos en memoria de ti. Recuérdate de lo que hoy estuve compartiendo. No solamente estás recibiendo vida, no solamente estás recibiendo fortaleza, no solamente estás recibiendo sanidad, sino que también estás recibiendo protección de Dios, bendición de Dios, contra todo enemigo orgánico y todo enemigo espiritual. El balance del Dios maravilloso que tuvo Cristo en esta vida, también lo estamos ministrando con ello. Y las defensas de la sangre preciosa del Cordero son ministradas a nosotros también. Aleluya. Por eso dice la Escritura que comeremos cosa mortífera y no nos hará daño. Pisaremos serpientes y escorpiones y no nos harán daño. Recibimos de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor. Bendecimos a cada familia. Nos unimos hoy. Y nos unimos hoy y bendecimos, Señor,
cada familia que hoy se está uniendo para esto, cada casa, cada lugar, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios de familias, tú amas las familias. Le dijiste a nuestro padre Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú harás volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Gracias, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Dios nos dice reconciliados unos con otros. Y Dios nos dice reconciliados como familias, y para poder entrar y adorar en unidad. Oh, y para poder entrar y adorar a una voz y profetizar. Y yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Dile: yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Y yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Dile: yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Y Él hará volver el corazón, y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón, y Él hará volver el corazón, y de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón, y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón, oh, de los padres. Hoy vuelve otra vez a creer como familias, vuelve otra vez a reconciliarte con tus padres. Oh, y hoy clamamos por el espíritu de la reconciliación, ese ministerio que Dios dejó para todo aquel que quiera. Los rogamos en el nombre de Jesús: reconcíliate con Dios, reconciliémonos unos con otros. Y yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Y yo y mi casa serviremos
herramientas que Dios nos está dando en este tiempo son los medios sociales. Y Dios está levantando, yo escuchaba que Dios está levantando a muchos David que han estado en el secreto, y tal vez por años nunca has expuesto lo que Dios te ha dado al público, pero si este es el único medio donde nosotros podemos evangelizar, donde nosotros podemos hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, te invito a que no tengas temor y no te avergüences de lo que Dios ha puesto en tu vida. Y yo sé que hay muchos David en el secreto donde Dios los va a exponer con el gigante, y van a agarrar sus herramientas, sus 5 piedras, donde Dios va a comenzar a hablar por medio de tu vida. Muchos que están en el anonimato, yo sé que se van a levantar muchos nuevos adoradores, muchos nuevos predicadores en este tiempo. Y no tengas temor del que dirá. Levántate tú y tu casa con tu familia para exponer lo que Dios ha hecho en tu familia y en tu casa, y verás que muchas personas están necesitando una palabra de bendición por medio de tu boca. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, te serviremos. Solo dile para terminar: confiadamente, no importando los medios, pase lo que pase y cueste lo que cueste, te seguiremos, te serviremos confiadamente, y pase lo que pase y cueste lo que cueste, te serviremos, no importando los medios, confiadamente, y pase lo que pase y cueste lo que cueste, te serviremos. Aunque las formas cambien, seguiremos sirviéndote, Jesús. Oh, pase lo que pase, seguiremos aquí sirviéndote confiadamente, confiadamente, y pase lo que pase y cueste lo que cueste, te serviremos confiadamente, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Dile: haz tu voluntad, haz tu voluntad en nuestras casas, en nuestra iglesia, y pase lo que pase, cueste lo que cueste. Dile: haz tu voluntad, haz tu voluntad en cada nación de la tierra, hasta que tú vuelvas, hasta que tú vuelvas, serviré hasta que tú vuelvas. El mismo Señor que está aquí con nosotros está ahí contigo. Bendecimos tus vidas, tu familia, bendecimos todo lo que Dios está haciendo. Padre, gracias. Señor, bendigo a mi esposa, bendigo a mis 2 hijas, Señor, a mi hija Elizabeth, a mi hija Michelle, a mi hijo David, Señor, también. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Síguelo usando, Padre. Y también bendigo, Señor, a mi nieto, a Matías David, Padre. Lo bendigo, Señor, lo que tú tienes y preparas para él desde esta temprana edad. Gracias, Señor, por ese legado que nos das, por las generaciones siendo bendecidas. Gracias, bendito Dios. Hasta allá donde tú estás, te bendecimos
Declaramos la victoria del Señor. También bendigo, Señor, a Fercho, Señor, y su familia que está aquí con nosotros, y a Erika y a su familia, Señor, en el nombre de Jesús, que están aquí apoyando. Gracias, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno. En ti confiamos siempre. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Te esperamos el día de hoy a las 6 de la tarde. Conéctate con nosotros. Los padres y sus hijos vean el mensaje que Dios tiene para ustedes. El día martes a las mujeres los que quieran conectarse también. Hay una palabra de parte del Señor el día martes en la noche, 7:30. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te lleve con paz. Que haya paz en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.